Pongamos un poco en situación. Tenemos a una pareja que decide dar el paso, reservar un hotel y por fin conocerse en persona. Y fíjate, el hotel en cuestión, en pleno Buenos Aires, se llama literalmente Un polvo y fuera. Madre mía. Desde luego, con un nombre así, el sitio va directo al grano. O sea, cualquiera esperaría que lo que viene a continuación sea, pues eso, bastante físico y sin rodeos. Ya, claro, las intenciones parecen cristalinas, pero resulta que llegan a la recepción, entran en pánico total y piden 2 habitaciones separadas. Así que esa es la historia que vamos a desgranar hoy. Un relato, la verdad, divertidísimo sobre Antonio y Felicia, que nos muestra el terror absoluto que nos da mostrarnos vulnerables cuando conocemos a alguien. Teoría, se encierran en sus habitaciones contiguas y, claro, el silencio les aterra. Es una soledad que no soportan. Y ahí es donde la cosa se pone surrealista. Porque en lugar de, pues no sé, afrontarlo, optan por llenar ese vacío de la forma más literal y caótica que te puedas imaginar esa primera noche. Empiezan a llamar a gente a escondidas para no sentirse solos. Sí, es tremendo. Felicia llama a un cocinero para que le lleve dulces y Antonio a una amiga suya, obsesionada con la moda, que por cierto no para de decir boludo en todo el rato. Totalmente. Y ojo que la cosa escala en las noches siguientes. Es que acaba desfilando por el hotel, a ver, un artesano ciego, un ex carnicero vegetariano, una informática que toca la flauta. O sea, yo me pregunto, ¿por qué montar semejante circo en vez de simplemente hablar entre ellos? Pues porque todas estas personas, por muy pintorescas que sean, funcionan como un escudo. Piensa en la ansiedad, en ese peso de tener que dar la talla frente a una nueva pareja. Claro, el famoso síndrome del impostor romántico, por llamarlo de alguna forma. Eso es. Al rodearse de esa multitud, de todas esas distracciones absurdas, evitan la intimidad real. O sea, si tienes a una informática tocando la flauta en tu cuarto, pues no hay espacio para enfrentarte a ti mismo ni a los silencios incómodos. Ya veo, ya. Bueno, vamos a desgranar esto un poco más porque es como si usaran a toda esta gente como los ruedines de una bicicleta, ¿no? Una especie de red de seguridad emocional enorme para no pegarse el batacazo. Me encanta esa analogía de los ruedines. Y lo fascinante de esto es cómo el relato exagera esa necesidad humana de llenar el vacío. Crean una farsa tremenda porque les aterra fracasar. De hecho, por la mañana se cruzan en el desayuno y, claro, se mienten a la cara. Ah, sí, cuando dicen eso de dormí como un tronco. Menuda cara tienen, después de pasar la noche escondiendo a media ciudad en las habitaciones. Exacto, mienten descaradamente. Pero aquí hay un punto clave. Si están tan aterrados de estar a solas y sin sus ruedines, ¿por qué salen del hotel por el día? Pues aquí es donde se pone muy interesante la cosa, porque no les queda otra. Sale el sol, están en Buenos Aires y ¿no te parece curioso que la ciudad actúe como el único elemento que no finge en toda la historia? Totalmente. Mientras las noches en el hotel son pura evasión, pura mentira, el día, la propia ciudad, los obliga a enfrentarse a la realidad. Y lo hace a través del entorno. Y vaya entorno, comen empanadas, milanesas, medialunas. Y hay un detalle del texto que a mí personalmente me pareció precioso. Felicia, que es ciega, nos cuenta cómo logra sentir los colores de la boca. Sí, ese pasaje es brillante, porque nos demuestra que Buenos Aires se puede escuchar, se puede oler. Es el ruido de los colectivos, los vendedores ambulantes, las discusiones de fútbol de fondo, ese olor a parrilla inconfundible. Claro, todo se convierte en una experiencia puramente sensorial para ambos. Y ahí, en medio de la calle, no hay escudos que valgan. Exacto. Y si conectamos esto con el panorama general de la historia, esa autenticidad cruda de la calle choca de frente con el teatro que montan por las noches. O sea que las experiencias sensoriales puras de Felicia y de Antonio en la ciudad, pues despojan a ambos de ese guión mental que se habían inventado, ¿verdad? Sí, porque es imposible mantener una pose de perfección de persona ideal cuando te estás pringando las manos con una empanada o cruzando una calle ruidosa. La ciudad los ancla al presente de una forma brutal. Ya, te entiendo. Y claro, mantener esa doble vida, ese nivel de farsa en el hotel, al final agota a cualquiera. Ese cansancio es lo que, por fin, rompe sus defensas el último día. Así es. Llega un punto en el que Felicia, completamente exhausta, acaba admitiendo la verdad. Reconoce que simplemente necesitaba no sentirse sola.
Qué fuerte, ¿eh? Y claro, al verla dejar caer esa máscara, al verla vulnerable de verdad, Antonio también confiesa. Sí, él admite que viajó hasta allí única y exclusivamente para conocerla a ella. Se dan cuenta por fin del tremendo error que ha sido invitar a tanta gente, a esa multitud, en lugar de conocerse desde el minuto uno. Pues sí. Y de hecho, el relato cierra con una rima que actúa casi como una moraleja clásica. Dice, mejor hablar claro que inventar un guión, porque las buenas historias empiezan con un tú. Es un final perfecto. Subraya muchísimo el valor de la conexión directa, sin comparaciones, sin distracciones de por medio. Usa toda esta comedia de enredos para darnos una lección. Una lección de que las excusas que nos ponemos para no abrirnos suelen ser bastante más ridículas que el propio miedo que intentamos ocultar. La verdad es que la historia tiene mucha tela. Mucha. Y el encanto de Buenos Aires de fondo lo hace todo más auténtico. Nos enseña a abandonar esas excusas de una vez por todas. Pues la verdad nos reímos mucho de Antonio y Felicia metiendo a informáticos y vegetarianos en sus cuartos. Pero para quienes nos escuchan hoy, creo que esto deja una reflexión importante flotando en el aire. A ver, ¿por dónde vas? Pues que hoy en día, cuando nos aterra la vulnerabilidad en una cita o simplemente conociendo a alguien nuevo, ¿cuál es nuestra propia versión moderna de esa multitud de amigos extravagantes? Uf, qué gran pregunta. Claro, es que ¿acaso no usamos las pantallas y las redes sociales como nuestro propio hotel de habitaciones separadas para evitar el contacto real por puro miedo? Ahí lo dejo. Servicios en grabación de la